cordial saludo. Mi nombre es Jaime Andrés Gómez y mi proyecto de producción se llama Producción Musical de 4 obras inéditas de Latin Jazz. El objetivo general es realizar el proceso de producción musical de 4 obras musicales inéditas llamadas Espontáneo, Tumbando, El piano me dice y Toca este montuno. Es de autoría propia, logrando una mezcla tridimensional con buena relación entre los volúmenes de cada instrumento, panorama en el campo estéreo, manejo de frecuencias de cada instrumento, creando espacialidad entre los elementos y efectos creativos que aporten dimensión, como lo son la reverberación y el retraso, o sea, el delay, dando como resultado un producto sonoro profesional que pueda ser escuchado y sustentado. Los objetivos específicos son conocer los referentes y antecedentes para catalogar los insumos necesarios en la producción musical que se va a usar en la creación de 4 obras artísticas por medio de un proceso investigativo. Realizar el proceso de preproducción por medio de la construcción de maquetas de las 4 obras, llevando a cabo un proceso creativo que tenga en cuenta armonía, melodía y ritmo, haciendo las respectivas pruebas de mezclas que se quieren lograr. Hacer uso del proceso creativo de los elementos de la producción, llevando a cabo el proceso de grabación de los instrumentos, la logística, limpieza y edición de pista de las 4 obras musicales, logrando una buena base instrumental para comenzar a mezclar. Desarrollar el proceso de postproducción de las 4 obras artísticas, realizando la mezcla y masterización para lograr un resultado óptimo en cuanto a la relación entre los niveles de elementos, el panorama y balance frecuencial y la dimensión del sonido, logrando consolidar un producto sonoro profesional. Las referencias y antecedentes son, por ejemplo, el estilo de producción de Sergio George, Eddie Palmieri y Larry Harlow. Eh, También dejar que los músicos dentro del estudio de grabación hagan sus creaciones, aporten su talento para sumarle a las canciones. Canciones de referencias, por ejemplo, en el caso de Sergio George utilicé Estúpida de la India y No morirá de G. En el caso de Larry Harlow, Ana Kaona y Guararé. Eddie Palmieri, Adoración y Tutu Tata. Bueno, para estas canciones utilizamos una serie de elementos, por ejemplo, como es la automatización de paneos en el solo de quinto, como en el piano me dice. También un ritmo de guabancó, también en el piano me dice. También se utilizó una automatización de paneo en el güiro estéreo, en cada una de las canciones. Por ejemplo, en Espontáneo se utilizó ritmo swing de jazz, también un ritmo de salsa llamado son, que es el ritmo base de todas las canciones que se han utilizado. El proceso de producción, se utilizó recursos humanos, recursos económicos que fueron míos propios, recursos tecnológicos que es con los elementos y los instrumentos que cuento en el estudio de grabación, como monitores Yamaha, consola G03, un computador Mac y micrófonos de condensador y también micrófonos dinámicos. Y el desarrollo de las actividades, que es pues ya venir a grabar. Se le presentó a cada músico primero las maquetas para que las montaran en sus casas, en sus respectivos espacios, y vinieran y ya tuvieran las canciones ya listas. Bueno, el proceso de producción, cada instrumento se grabó, por ejemplo, la conga y la tumba con instrumento de condensador y con instrumento dinámico la tumba, la batería con 3 instrumentos de condensador, el güiro con instrumento de condensador, al igual que las voces y los coros, y el piano y el bajo se grabó con línea por medio conectándolo directamente a la consola en los canales preamplificados. Proceso inicial de producción, bueno, primero se hizo la importación de la maqueta al DAW Pro Tools, cada una de las pistas, y luego ya se empezó a hacer el proceso de edición y limpieza, que es limpieza de ruidos, nivelación de volúmenes, fundido, consolidación de cada uno de los tracks, y ahí se borran archivos innecesarios que de pronto quedan por ahí sobrando en alguno de los tracks.
En la postproducción, en la mezcla, se busca coherencia, panorama, balance frecuencial y dimensión mediante ecualización, compresor, efectos creativos, creación de submaster y auxiliares para efectos. Entonces, lo que yo propongo en esta mezcla y masterización, sobre todo en la mezcla, es espacialidad y los balances, para el balance frecuencial de cada instrumento. Y eso no solamente lo conseguimos con paneo, sino que también se consigue con una mezcla. No mezclando en la misma frecuencia un instrumento con otro instrumento. Por ejemplo, en el bajo, si yo corto un pico paso alto en 40 Hz, entonces yo no puedo cortar, por ejemplo, el bombo, el pico paso alto en los mismos 40 Hz porque va a ocupar esa frecuencia. Entonces ahí es donde va a estorbar y se van a tapar los instrumentos. Entonces lo que hago es corto el pico a 40 Hz de el bajo y el pico del bombo, que también está en la misma frecuencia del bajo, que es un instrumento bajo. Entonces lo corto a 80 Hz para que ese bombo tenga su propio espacio, y también lo mismo el bajo. Entonces asimismo se ecualizan todos los instrumentos para que uno no vaya de pronto a tapar al otro y cada uno tenga un balance frecuencial amplio uno sobre el otro, y se puedan al final escuchar claro todos los instrumentos. Lo mismo pasó con la compresión y los efectos creativos. Los efectos creativos, por ejemplo, es el delay y es el reverb. Eh, la creación de sus máster y auxiliares para efectos es para eso, para meter en los auxiliares, meter los efectos para que cada efecto tenga una frecuencia muy distinta a la frecuencia que va a ocupar la compresión, la ecualización. Eh, en cuanto a efectos, por ejemplo, de compresión, utilicé un compresor limitador. Para la ecualización utilicé un ecualizador multibandas de 6 bandas. Eh, para para el bajo utilicé un amplificador de tubos, y pues ahí se hizo la respectiva ecualización del bajo, obviamente también con un compresor limitador para que no fuera los picos no vayan a saturar el track. Para el paneo también se utilizó diferentes frecuencias. Por ejemplo, si en la batería abro a un lado el aéreo para 80, entonces el otro lado, que es el redoblante y el Charles, también lo abro para 80 para tener un equilibrio en cuestión de paneo y no se vaya a desequilibrar ni para un lado ni para el otro la canción cuando la escuche en general. Y si paneé esos dos instrumentos a 80, entonces lo que hice fue no panear a 80 ningún otro instrumento para que no vaya a ocupar esa frecuencia que está usando ese. Entonces los otros los paneé a 64, como dice ahí, otros los paneé a 30, otros los paneé bien a 100. Depende de donde se quiera tener el instrumento, en el espacio donde se quiera tener el instrumento. Eh, en la masterización, pues bueno, la masterización todavía no se ha hecho, pero ya está adelantado lo que es la compresión, lo que es la parte de la ecualización. Entonces lo que se quiere lograr es que ya con esos dos efectos se pueda ya trabajar a lo último lo que es la parte del estéreo, que sea un estéreo que se abra bastante, cosa que le ayude mucho a al paneo que se hizo en la mezcla, y también a la ecualización que se le hizo a la mezcla para que hayan esos espacios y no para que haya esos espacios entre instrumento y instrumento, no se tapen. Entonces esa de balance frecuencial también lo queremos hacer con el paneo final de la masterización. Entonces bueno, hasta ahora
el trabajo es ese y pues se han logrado muy buenos resultados. Los resultados que se han logrado hasta el momento son muy efectivos, son muy satisfactorios y esperamos seguir avanzando para que ya en la tesis final tengamos un resultado óptimo y profesional para presentarles a todas las personas, a los jurados, a los compañeros y bueno, esta sería hasta ahí va el proyecto de producción. Muchas gracias.